Como IST queremos darles la más cordial de las bienvenidas a este tercer espacio que hemos llamado Conversaciones con Sentido y que hoy el título que nos convoca es 3x Organizaciones seguras, saludables y sostenibles. Estamos muy contentos de poder estar y desarrollar estos espacios donde personas y organizaciones pueden aportarnos, pueden ir compartiendo experiencias, reflexiones e investigación que nos hacen justamente reforzar nuestro compromiso por cuidar la vida en nuestras organizaciones adherentes y en el país. Contarles que la publicación por parte de la Organización Mundial de la Salud en el documento Entornos Laborales Saludables, Fundamentos y Modelo de la OMS del 2010 fue el precedente para que se iniciara un camino sostenido y de excelencia en torno a la salud, a la seguridad y al bienestar en el trabajo y que abordó 4 grandes dimensiones. La primera que abordó fue los ambientes físicos en el trabajo, también los ambientes o los entornos psicosociales en el trabajo, los recursos personales y la participación que las organizaciones tienen en su comunidad. Este documento entonces ha sido precedente y en ese marco nos ha llevado a plantear que las organizaciones tienen que transitar desde ser organizaciones donde gestionan la prevención y la seguridad hacia organizaciones que sean seguras, saludables y sostenibles. Y para poder entonces desarrollar y profundizar en estos temas queremos saludar y queremos empezar saludando a invitados que tenemos hoy en este espacio. Quiero saludar a María José Fuentealba. María José es gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Empresas SB hace 5 años, es además periodista de UNAV y diplomada en Comunicaciones Estratégicas de Universidad Católica. También es presidenta del Comité de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago, que suma además este organismo a 10 nuevas empresas comprometidas por conocer y compartir las mejores prácticas y experiencias con el objetivo de ser un aporte concreto para el desarrollo sostenible de nuestro país. Así que muy bienvenida, María José, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y también nos acompaña Héctor Madrid. Héctor, profesor asociado de comportamiento organizacional en el área de personas de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su formación como psicólogo organizacional la realizó en la Pontificia Universidad Católica de Chile, mientras que su doctorado en trabajo organizacional, psicología de las organizaciones, lo obtuvo en la Universidad de Sheffield. Sheffield. Sí, Sheffield, gracias Héctor, de Reino Unido. ¿Sí? Su línea de investigación, y esto es muy interesante, vamos a estar conversando sobre eso, es acerca de los antecedentes y consecuencias de las emociones, la creatividad y la innovación en contextos del trabajo. Así que muy bienvenido Héctor también. Gracias. Y también nos acompaña Jorge Sangüesa. Jorge Sangüesa, ustedes ya lo conocen, de la casa, gerente de estrategia de IST y además director de experiencias de servicio de la Universidad Adolfo Ibáñez, además de profesor, en fin, una larga experiencia, doctor en psicología social. Bienvenido Jorge también, aunque tú eres de la casa, pero bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Muy bien, entonces queremos comenzar, es una conversación, ¿sí? Pero para partir con algunas preguntas y queríamos comenzar contigo, María José, invitarte quizás a que nos pudieras compartir justamente desde el ámbito de la empresa, ¿sí? Y tú como gerente de sostenibilidad en Empresas SB, ¿qué ha ido pasando? ¿Cuál ha sido el desarrollo que ustedes han tenido? ¿Qué han estado pensando? ¿Cómo ha sido esa evolución? Mira, yo estoy en el ámbito de la sostenibilidad hace muchos años. La sostenibilidad llega como concepto a Chile primero bajo el ala de la responsabilidad social, en el 2001 cuando parte como a insertarse en el mundo empresarial. Por lo tanto, yo te diría que Chile ya tiene más de 20 años de experiencia, principalmente en el mundo empresarial, en materia de sostenibilidad. Por lo tanto, cuando una empresa decide avanzar en sostenibilidad, toma la decisión de no solo mirar su impacto hacia adentro de la organización, pero sino que también empezar a gestionar cuál es su impacto hacia afuera.
Y en esa mirada, la sostenibilidad plantea que hay 3 dimensiones base, que son el aspecto económico, por supuesto, porque la empresa es a través del cumplimiento de sus metas económicas que da empleo, que subsiste, que avanza, invierte, pero no hay que perder de cuenta que igualmente importante es el aspecto medioambiental y el social. Y en el social no es solo lo que hacemos hacia la comunidad, pero sino también lo que hacemos con nuestros colaboradores. Y ahí hay muchos temas que en el último tiempo han ido surgiendo. Hay mucho desarrollo en materia de diversidad e inclusión. Es como que se ha puesto de moda al inicio, pero yo diría que hoy día se ha vuelto un eje súper relevante, que cuando tú hablas de sostenibilidad y de evaluar a tus colaboradores, se está viendo también qué estás haciendo y qué esfuerzo estás haciendo en diversidad e inclusión. Todo el tema de seguridad en el trabajo es muy relevante. Y se ha puesto también, a raíz de la pandemia, sobre la mesa el tema de salud mental. O sea, yo he visto que en la Cámara de Comercio, que en el Comité de Sostenibilidad, la Cámara de Comercio tiene su Comité de Sostenibilidad hace más de 10 años. Y reúne a cerca de 60 empresas que están comprometidas y avanzando, y nos juntamos todos los meses a conversar las diferentes temáticas para que de manera colectiva vayamos aprendiendo, vayamos compartiendo buenas prácticas. Y la salud mental es un tema que cada vez lo estamos abordando más. También se habla de las finanzas sostenibles. Bueno, es un tema muy amplio, pero también porque tenemos los objetivos de desarrollo sustentable, que son objetivos y metas a los que también ha suscrito Chile. Recuerden que hace 2 años íbamos a hacerse la COP. Entonces, Chile no está ajeno a lo que está ocurriendo en cuanto a tendencia en el mundo en materia de sostenibilidad. Y yo creo que ahí hemos sabido en tiempo y forma subirnos a ese tren, pero por supuesto al subirnos al tren se nos abre un amplio abanico de oportunidades y desafíos que tenemos que abordar como sector empresarial. Muy interesante además el punto que relevas es una mirada integral que tiene diversos aspectos y que además está dentro también de un movimiento como país, ¿no? De estar en resonancia con estos temas, porque tradicionalmente suele asociarse a medio ambiente, sostenibilidad, pero las personas y esto que plantea salud mental es parte de un elemento clave de la sostenibilidad. Y en el ámbito de SIB, de las empresas, ¿cuál ha sido ese desarrollo? ¿Qué has podido mirar? Mira, en Empresas SB hemos puesto mucho foco en nuestros colaboradores. El retail es muy diverso. Nosotros somos 9.300 colaboradores aproximadamente distribuidos en todo Chile, porque bueno, Empresas SB es el holding, pero nuestros 2 principales retailers son Salcobrand y Preunic, que son muy grandes. El holding nace de la fusión de Salcobrand y Preunic en el 2012, y es un holding donde cerca del 67% es una dotación femenina. Pero además es muy diverso. Nosotros partimos, por ejemplo, siendo una de las primeras empresas de capitales nacionales que hizo y formalizó su compromiso con la diversidad e inclusión en el 2015, mucho antes de que saliera la ley de inclusión, mucho antes que se pusiera también como tema relevante lo de equidad de género, diversidad sexual y todos los temas que han ido surgiendo. Entonces, y eso lo hace porque reconoció que cuando fue a ver su dotación, tenía una dotación que ya era diversa. Y en el fondo lo que dice nuestro gerente general, que hoy día es Matías Verdugo y preside además Acción Empresa, es de que para poder atender a clientes diversos necesitamos una dotación diversa. Y desde ahí hemos desarrollado distintas cosas. Hoy día, por ejemplo, en Empresas SB tenemos un programa muy innovador, a mi juicio, que tiene que ver con abordar la salud mental. Se diseñó en un equipo multidisciplinario al interior de la empresa, le hemos puesto equilibradamente y lo lanzamos en octubre, y lo que buscamos ahí es mirar una salud integral de los colaboradores, que está la salud mental, la salud financiera y la salud física. Entonces estamos relevándoles convenios que queremos multiplicar en cada uno de estos ámbitos. Estamos haciendo charlas, por ejemplo, a la fecha hemos hecho charlas cómo manejar la ansiedad, tips para manejar la ansiedad, cómo manejar las emociones, con tips también de cómo se hace eso. Va a haber una charla también de derecho familiar. Se nos viene Navidad y el retail entra en modo Navidad y como que se paraliza, se juega la vida en Navidad, pero
pero queremos seguir con este programa en donde además van a ser operativos en terreno y continuar todo el año con las charlas. Además, Empresas SB también una cosa bastante innovadora que hace es que tiene una gerencia de experiencia al colaborador. ¿Ya? Lo lidera la Cata, que es par mío, y ahí lo que quiso hacer Empresas SB es decir, a ver, ¿por qué no miramos al colaborador en todo su proceso de experiencia completo, el ciclo vida del colaborador, y vemos cómo nos vamos haciendo cargo de dónde tocamos al colaborador? Y creo que eso es súper relevante, súper trascendental, que la cultura se vive y se sienta durante todo el proceso de experiencia ciclovía que el colaborador vive en la empresa. Y además en lo que dices va reflejando también una mirada que está puesta como en las necesidades emergentes que la propia organización va levantando. Y en eso, Héctor, a propósito de esta experiencia que cuenta María José, ¿cómo se vincula el rol de los líderes en las organizaciones respecto a desarrollar, ¿sí?, esta mirada de lo integral, de lo sostenible? Claro, o sea, los líderes cumplen una función muy importante en las organizaciones porque son los que están llamados a facilitar que el trabajo ocurra de acuerdo a lo esperado, se logre el propósito que se está esperando en la organización y haya una experiencia constructiva y positiva en el ambiente laboral. Son muy influyentes. Las investigaciones dicen que los líderes más o menos influyen en un 30% en la experiencia psicológica de lo que es el trabajo, que es un monto bastante considerable. Dicho eso, en un modelo muy básico uno podría identificar o reconocer que las acciones de liderazgo van en dos líneas. Una que es la orientación hacia las tareas y el otro es la orientación hacia los resultados. Entonces, cuando hablamos de la orientación a la tarea es que tengamos una persona en rol de liderazgo que tenga las competencias técnicas para hacer el trabajo, que haga un buen diseño del trabajo, que pueda planificar, organizar, que pueda evaluar el desempeño, ¿cierto? Que pueda movilizar que el trabajo ocurra. Esa es la parte menos romántica del liderazgo, porque generalmente la gente piensa en liderazgo en la parte relacional, que es en la segunda línea de acción, que guarda relación con que no es suficiente tener un líder muy diestro y muy competente en lo técnico, porque también necesitamos que los líderes faciliten la construcción de espacios interpersonales, que sean constructivos, espacios, ¿cierto?, que faciliten la colaboración, que faciliten la conversación, el diálogo, que ayude a construir climas y ambientes de trabajo constructivo y que también se pueda hacer cargo de las adversidades naturales que existen en las organizaciones, porque el trabajo tiene muchas alegrías, pero también tiene muchas frustraciones y también hay oportunidades de conflicto, hay situaciones y el líder también está convocado a resolver aquello. Entonces, en ese sentido, tomándome un poco esta idea de cómo hemos ido cambiando nuestro entendimiento de la responsabilidad que tienen las organizaciones hacia la comunidad, pero también hacia sus colaboradores, esto está muy asociado, los economistas lo hablan y los sociólogos desde la perspectiva de cómo la matriz valórica de las sociedades va cambiando producto de su evolución económica. Entonces, hay sociedades que están en estadios más tempranos de desarrollo, en donde están muy centrados en la generación de riqueza. Y en el fondo, el foco está muy valórico en el tema materialista. En el fondo, es como tenemos que concentrarnos en la producción, en los resultados. Ese es nuestro desafío y tienden a descuidar otros aspectos que son postmaterialistas. Pero cuando las sociedades empiezan como a ganar riqueza, empiezan a tener más tranquilidad respecto a lo material, empiezan las preguntas postmaterialistas, es decir, mira, estamos bien en lo económico, pero ¿cómo nos estamos relacionando? ¿Cómo vivimos? ¿Tenemos calidad de vida? Y surgen preguntas como, por ejemplo, el valor de la diversidad, el valor del impacto en la ecología, ¿cierto? El valor de la participación en la sociedad. Y aparece este gran elemento de calidad de vida, ¿no? Que en el fondo es preguntarnos, mira, tengo un buen trabajo, gano un buen sueldo a lo mejor, o un sueldo razonable, pero me gusta lo que hago, estoy en un buen ambiente laboral. Y ahí se gana potencia este tema de que la experiencia de bienestar en el trabajo también se hace una función importante del diseño, de lo que ocurre en los equipos y en particular en el liderazgo. A mí en lo particular, y esta es una posición obviamente discutible y debatible, a mí no me gusta mucho la palabra de salud mental en el trabajo,
porque yo considero que el concepto de salud es un poco salubrista y siempre está como al límite del contrapunto de que estamos como en una situación de abordar el problema de la enfermedad, si lo queréis llamar así. A mí en lo personal me gusta más el bienestar como concepto, es decir, que los esfuerzos que hacemos en las organizaciones es para que la gente esté bien, literalmente, digamos, tengo una experiencia positiva. Entiendo el espíritu del concepto de capturar lo de la salud mental, sobre todo en un contexto en donde vivimos este evento de choque llamado pandemia y nos puso sobre la mesa de que pueden haber dificultades o adversidades psicológicas que están asociadas al concepto de salud. Sin embargo, lo que me ocurre es que es mucho más movilizador, pienso yo, si bien tenemos que hacernos cargo de que la gente no enferme en el trabajo, producto de un mal diseño, producto de malas estrategias, eso obviamente que nosotros lo queremos, pero yo creo que como elemento movilizador también tenemos que incorporar el elemento de no estamos enfermos, pero podemos estar con bienestar, además, ¿cierto? Son como dos preguntas distintas. Yo creo que un poco por ahí puede ir la reflexión. Y en ese sentido interesante lo valórico también, en este aspecto que has puesto como del cambio de valores, y en ese sentido, desde lo que nosotros como mutualidad hacemos, Jorge, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves que conecta en qué estamos la mirada con lo que estamos conversando? Yo estaba pensando tanto lo que planteabas María José como Héctor, dos cosas que me parecen bien relevantes, ¿no? Yo creo que el tema de la sostenibilidad efectivamente tiene que ver no solo con medio ambiente, tiene que ver con el desarrollo de las sociedades, con las comunidades internas y con aquellas con las que entramos en relación. Pero tiene que ver con algo que es complejo, que es cómo sostenemos los proyectos empresariales, los proyectos organizacionales en medio de los tiempos de cambio que estamos viviendo. Cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de eso, digamos, ¿no? Y justamente estamos hablando entonces de cómo generar condiciones que no solamente aborden al ser humano en un aspecto, en una parcialidad, sino que la aborden globalmente. Y tal vez por eso es que hemos estado mirando dos elementos que nos parecen bien importantes. Uno, coincidentemente con el planteamiento que tú tienes, Héctor, nosotros hemos dicho, claro, cuando hablamos de salud mental, en verdad estamos hablando de enfermedad mental, no de salud mental. Estamos hablando de sintomatología, de ansiedad, y ese es un temazo, digamos, ¿no? Y estamos diciendo, además, y estamos reconociendo que cuando se hacen bien las cosas, como la experiencia que tú nos estás contando, María José, cuando se hacen bien las cosas, entonces el trabajo es una experiencia que nos hace bien, que genera salud, que genera desarrollo, que genera bienestar para mí, para mi entorno, para mi familia, para la sociedad en general. Y eso creo que es algo que hemos estado de alguna manera visibilizando, y por lo mismo hemos tendido a ampliar el campo de acción. Las mutualidades tenemos una ley que es bien clara respecto de aquellas cosas en las cuales, cierto, tenemos que abordar, pero hoy día las organizaciones no solamente tienen el desafío de la seguridad en el trabajo, por cierto, que tenemos que trabajar por aquello, sino también de cómo generar las condiciones de salud para que las personas puedan desarrollarse completamente. Y nosotros decimos también la sostenibilidad. Por eso hemos dicho que buscamos organizaciones seguras, saludables y sostenibles. El modelo 3x, ¿no? Que es un modelo además que se potencia a sí mismo cuando tú abordas parcialmente algunos de estos indicadores, ¿no? Y cuando tenemos eso, tenemos experiencias bien extraordinarias de organizaciones, de empresas, de grupos humanos que en definitiva empiezan a interactuar de una manera distinta para ofrecer una experiencia de bienestar, desarrollo y crecimiento que es esencial en todos los ámbitos en los cuales estamos trabajando. Sí, y en esa mirada hemos estado como IST y hemos también reconocido, hace muy poquito, les comentamos, la semana pasada tuvimos nuestra ceremonia de distinciones nacionales en prevención, y ahí es un espacio muy importante para nosotros en el reconocimiento, porque también entendemos que el reconocimiento es parte de ir construyendo entornos laborales y del bienestar. Y en ese sentido tuvimos justamente el reconocimiento a
con el Gran Premio IST a BCI como una forma también de distinguir empresas en donde han estado abordando el bienestar de manera integral. Y queremos invitarlos entonces a mirar las siguientes imágenes. En esta oportunidad, el Gran Premio IST es entregado a BCI, Banco de Crédito e Inversiones. Y fundamentalmente agradecer al IST por este tremendo reconocimiento que nos han entregado hoy día y tiene que ver, ¿no es cierto?, con el cuidado de nuestros colaboradores. Junto con el trabajo colaborativo entre el IST y el extraordinario equipo de colaboradores responsables por estas materias, está claro que vamos a seguir desafiándonos e innovando para mantener un ambiente que garantice un entorno seguro, equilibrado y saludable. Calidad de vida no es solamente ir temprano, llegar tarde, sino estar bien, tener una vida saludable, el no tener accidentes, el preocuparte de la salud ocupacional de las personas. El reconocimiento es una de las cosas más relevantes que hay en todo ámbito de acción. El reconocer el trabajo bien hecho, el destacar las cosas, las innovaciones que se están desarrollando. Y yo creo que además de ser gratificante para las personas que son reconocidas, los equipos que son reconocidos, también para muchos es un foco de aprendizaje. Un fuerte aplauso para BCI. Muchas felicidades. Sí, muestran ahí las imágenes y lo relevan, lo colaborativo de la alianza, lo colaborativo también que este camino que BCI ha hecho tiene que ver también con fortalecer algo que vienen trabajando hace mucho tiempo, que son los comités de calidad de vida y que nosotros también favorecemos el desarrollo de ellos, ¿no, verdad, sí, Jorge? Nosotros hemos dicho, y una de las cosas que destacamos de esta empresa adherente del IST es su compromiso por el cuidado de la vida. Y el cuidado de la vida en términos genéricos, ¿no? En todo ámbito, en todo orden de cosas. El compromiso en el día a día por hacer, no solamente cumplir o generar condiciones seguras en el trabajo, sino finalmente estar comprometidos por justamente permitir que los colaboradores puedan crecer y desarrollarse en el trabajo. Estamos tanto tiempo en el trabajo, estamos tanto rato de nuestra vida adulta vinculados a las organizaciones, que cómo no pensar que debiéramos efectivamente tener un trabajo, una organización que se ocupe del desarrollo nuestro, del bienestar, ¿cierto? Y del despliegue de todas nuestras potencialidades. A nosotros nos parece que ese es un camino súper interesante que en este caso BCI nos lo muestra. Me gustaría tomarme un poco de lo que tú comentas, Jorge, en que hoy día tenemos un escenario, cuando uno ve los medios, cuando uno lee la prensa o cuando uno a veces se aproxima a las organizaciones, en mi experiencia personal, tengo la impresión que se ha construido como un relato o una narrativa un poco pesimista de lo que es el trabajo. Tenemos una visión un poco de que el trabajo es un lugar que enferma, el trabajo es un lugar donde la gente lo pasa mal. Hay factores que hay detrás de eso, probablemente tenemos una pandemia que nos generó mucha adversidad, pero también hay ciertas acciones, iniciativas que se han hecho en el entorno como a colocar mucho énfasis en esa visión un poco más pesimista. Sin embargo, yo invitaría como a cuestionar esa visión, porque tú mencionaste algo al paso que es muy importante, que el trabajo también tiene un conjunto de elementos que satisfacen necesidades fundamentales de las personas. Hay una investigadora de fines de los 70, de apellido Yajoda, y ella desarrolló un modelo que señalaba la diferencia entre los beneficios manifiestos y los beneficios latentes del trabajo. Y planteaba las personas, cuando pensamos en la actividad de trabajar, generalmente nos focalizamos
en los beneficios manifiestos, que básicamente es el sueldo, ¿no? En el fondo yo voy a trabajar por un sueldo y ese sueldo, ¿cierto?, a mí me permite realizar un proyecto de vida. Sin embargo, ella enfatiza, dice, hay un conjunto de beneficios latentes o implícitos, los podríamos denominar, que son muy importantes y que entrega el trabajo, que es como, por ejemplo, la posibilidad de estructurar un plan vital. O sea, si tú tienes trabajo, tú puedes desarrollar un plan para tu vida. Tú tienes un esquema de metas de corto, mediano, largo plazo que se ve facilitado por el trabajo. Hay una segunda dimensión que tiene que ver con la agencia y el propósito. Es decir, a través del trabajo las personas podemos vivir la experiencia de desarrollar nuestras capacidades, nuestros talentos y contribuir a que otras cosas ocurran también. Eso también es una fuente de satisfacción. Y también tú lo mencionabas al paso, otra de las necesidades que se ven resueltas es la necesidad de tener conexiones con otros y vinculación social. Y eso es algo que está generando toda una preocupación, al menos a nivel de la investigación en nuestro campo, de cómo esto se podría ir transformando producto de la virtualidad, el teletrabajo, este movimiento en donde va a cambiar esa realidad social. Y la pregunta es, ¿esto va a generar algún impacto positivo o negativo? Porque esa necesidad social que entregaba el trabajo se está viendo modificada. Entonces, los estudios de Yajoda mostraban que cuando comparaba las poblaciones de gente desempleada con la gente que tenía empleo, aún habiendo adversidad en el mundo del trabajo, la gente que tenía desempleo estaba en muy peores condiciones psicológicas que las personas que tenían empleo. Entonces ahí yo tomo este punto y yo creo que es algo importante debatir, que el trabajo tiene muchos beneficios y que es muy peligroso cuando construimos una narrativa tan pesimista y solamente centrarnos en las cosas que no funcionan bien, digamos. ¿Mm? Héctor, el otro día estuve en una conversación y una persona mayor decía que uno revaloriza el trabajo cuando está cesante. Hay que pasar por la cesantía para poder decir precisamente lo que tú estás diciendo. Parece que me perdí de algo, tengo un vacío en la vida que no sé cómo llenar. Y por otro lado, nosotros que hemos abordado los temas de diversidad e inclusión, me acuerdo que una vez en el segmento de las personas de 60 años y más los convocamos a un focus group para poder identificar cómo las abordamos, porque había poca experiencia todavía en Chile al respecto. Y cuando les preguntábamos, bueno, ¿cuánto tiempo se ven trabajando acá? ¿Cómo se proyectan? Y la gran mayoría nos contestaba, o sea, yo tengo mi red acá en el trabajo, están mis amigos, el equipo al cual pertenezco son mis amigos, no me visualizo yendo a mi casa, estando sentada, porque mis hijos ya tienen su vida, yo no quiero ser una carga para mis hijos. Y cuando les pregunté, bueno, pero ¿cuánto tiempo más se ven ustedes trabajando en la empresa? Pensando también en esta idealización que siempre se nos ha generado, ¿no? Que la jubilación es lo máximo y todo. Y un señor me dijo, mire, hasta que la empresa me aguante. O sea, y si puedo llegar a los 90 años hasta que la empresa me aguante, feliz. Entonces, hay que ver también desde dónde se ven las cosas. Yo creo que después de la pandemia, en la empresa nos dimos cuenta que mucho cabro joven, o sea, necesitaba el trabajo porque había perdido la sociabilización, porque vivían solos, entonces se sintieron muy solos en la casa. Claro, al principio rico, ¿no? O sea, yo creo que todos vivimos un poquito esto de, qué rico trabajar en la casa. Pero yo creo que después de las primeras 3 semanas habíamos varios, yo me incluyo, yo estaba a punto de tirarme de la terraza a mi casa, que queríamos volver, o sea, y necesitábamos un poco este contacto social. O sea, hoy día que ya estamos prácticamente retomamos la normalidad, a mí me pasa que nos juntamos representantes de otras empresas y qué rico verte, qué rico que por fin nos podemos juntar de nuevo, o sea, un poco todo lo que decía Héctor, y yo creo que tenemos que volver a poner eso sobre la mesa, cuidarlo, trabajarlo, fomentarlo. La dimensión social del trabajo es muy importante y hay un dato muy curioso, hubo un psicólogo, murió hace unos 2 o 3 años, Robert Cachopo, que era neurocientista, y él dedicó gran parte de su carrera a entender la soledad. Decía, en el fondo es como tratar de comprender qué es lo que pasaba con esto del estar solo.
Y él hizo un análisis, un estudio de larga data, de documentos muy antiguos a través del desarrollo de la civilización, ¿no? Hasta tiempos actuales, donde hay más evidencia más concreta. Y él llegaba a la conclusión de que la especie humana ha mostrado una obsesión muy extraña por ir separándose, así como históricamente, de los vínculos sociales, donde se ha ido como debilitando lo comunitario, ¿no? Entonces es como la versión más extrema de eso en el presente es que la gente, los más jóvenes se relacionan por las redes sociales más que tener el cara a cara. Entonces es un enigma, digamos, porque hemos vivido como ese debilitamiento. Sin embargo, el otro dato que está correlacionado con eso es que han aumentado, ¿cierto?, las crisis existenciales, las grandes preguntas, el sentido de malestar en la vida, ¿cierto? Entonces, también encuentro que es un poco complejo defender tanto la idea de que no necesitamos ir al trabajo. Y a lo mejor probablemente no hay vuelta atrás de que vamos a convivir en un sistema híbrido, ¿no? En donde vamos a tener algunos días de trabajo desde la independencia de nuestra casa, pero vamos a volver a las oficinas, a los lugares de trabajo para estar ahí. Y yo creo que en ese sentido las organizaciones, las empresas, tienen la responsabilidad de hacer un buen uso de esos espacios sociales en donde la gente va a estar en la organización y que sean espacios no tan solo de amistad, porque la amistad es importante, pero que también ahí se fortalezcan los vínculos constructivos del trabajar colaborativamente. No sirve que ese joven o esa persona que trabaja de forma individual se vaya a su oficina o a su escritorio en la oficina a hacer lo mismo, ¿no? Se tiene que aprovechar los espacios para desarrollar trabajo colaborativo en esos momentos. Totalmente. Y sobre todo a propósito también de lo que comentaba Jorge, en este mundo o en estos contextos tan cambiantes, al parecer es como donde no tenemos las respuestas, donde quizás el modo de afrontarlo y las soluciones dependen de lo que colaborativamente generemos juntos, en esa diversidad que planteabas, María José, y cómo entonces ahí el rol del liderazgo es central. Y con esto, a propósito de eso, quiero también invitarlos a ver las siguientes imágenes que hablan un poco de la experiencia, de cómo se ha ido trabajando esto y tenemos el reconocimiento también a esa experiencia en una organización. Hoy día la salud en materia de enfermedades profesionales no está solamente suscrita a lo que define la ley, sino que es un mundo mucho más amplio. Efectivamente, hoy día la sostenibilidad no tiene que ver solamente con medio ambiente, tiene que ver con comunidad, tiene que ver con que la organización tiene que desarrollarse económicamente siendo sostenible en el tiempo. Cuando tenemos trabajadores seguros, saludables, efectivamente estamos impactando en nuestra relación con la comunidad, con los grupos de interés dentro de las organizaciones y obviamente la sostenibilidad de la organización para adelante. Pero efectivamente hoy día cuando aseguramos o trabajamos en esta línea mucho más integrada, mirando la salud y la seguridad, efectivamente estamos haciendo que estas personas hagan de una organización mucho más sostenible en el tiempo. Y cuando se generan este tipo de distinciones, un orgullo tremendo para mí, para lo que significa en lo personal, un orgullo para nuestro equipo, pero sobre todo también un orgullo para la organización, porque de alguna forma hay un ente externo, que en este caso es IST, que mira lo que estamos haciendo. Y cuando mira lo que estáis haciendo con respecto a lo que están haciendo otros, por lo menos lo que significó el periodo 2023, significa que estás haciendo cosas que de alguna forma están aportando de una forma diferente o mejor en materias de seguridad de lo que se están viendo en la industria. Plantea diversos conceptos, todos muy interesantes, y además él ha hecho una carrera también, un desarrollo profesional muy interesante en empresas de distintos rubros, entonces ha ido pudiendo probar esta mirada integral desde distintas organizaciones. Lo premiamos también por liderazgo en prevención, así que bueno, es conocido también para nosotros y nos parece interesante lo que plantea. ¿Algún punto, aspecto que quisieran también como tomar desde la experiencia de ustedes? Yo me conecto con lo que decía María José, que esta lógica de entender que la sostenibilidad es un fenómeno multidimensional. O sea, no se restringe tan solo la responsabilidad social que yo tengo como empresa respecto al impacto que estoy teniendo hacia el exterior, sino que también incorpora el elemento de hacernos cargo de elementos de desarrollo de las personas que componen la organización. Y eso me parece súper relevante, sobre todo porque
he ido aprendiendo un poco acerca de este tema con una estudiante de doctorado que tengo. La estudiante de doctorado está focalizada en tratar de entender lo que ella denomina la responsabilidad social empresarial micro corporative social responsibility, o algo por ahí. Entonces, y ella, el planteamiento que hace es que se ha ido avanzando en la literatura o en la investigación y en la práctica profesional, que esta responsabilidad social empresarial, que es un componente esencial de la sostenibilidad, típicamente se entendía como una cosa a nivel organizacional, que viene la cúpula de la organización, identifica de que está teniendo un impacto, ¿cierto? Y por lo tanto desarrolla una propuesta para tener un impacto positivo y que está alineado con el negocio. Pero esta lógica de tener esta visión micro sería que, bueno, las organizaciones también deberían hacer que sus colaboradores sean parte de los proyectos de responsabilidad social empresarial. Y la pregunta es, ¿en qué medida tú como trabajador, colaborador, profesional en una empresa eres convocado a ser parte activa de un proyecto de responsabilidad social empresarial? Entonces la pregunta que hoy día se está haciendo como en el mundo más de la investigación y la academia es, ¿por qué un trabajador, un colaborador de una empresa estaría dispuesto a participar de un proyecto de responsabilidad social corporativa si la empresa se lo ofrece? Y ahí en el fondo entramos a la dimensión sumamente humana, los valores de esa persona, las motivaciones, sus necesidades, ¿cierto? Entonces lo que se ha ido indagando es que el proceso de sostenibilidad no es algo tan solo del mundo de las decisiones de la dirección de las empresas, sino que tiene que incorporar a la organización como un todo. Y ahí complementando, en Empresas SB nosotros hace 2 años hicimos un ejercicio estratégico para definir nuestra sostenibilidad. Veníamos saliendo de la pandemia, habíamos pasado todos por estallido social, entonces conversábamos con el gerente general y bueno, ¿cuáles son los desafíos de sostenibilidad que tenemos ahora? Porque, como dice Jorge, el mundo buca, cambiante, desafiante, y después de definir nuestra estrategia, la manera de darle bajada a la estrategia de sostenibilidad fue a partir de abril del 2021 generamos mesas de sostenibilidad, una por el holding, otra por Salcobran y Preunic, donde les asignamos a distintos líderes proyectos que tenían que diseñar y desarrollar. Y lo que he visto en los últimos 2 años que llevamos de funcionamiento en las mesas es, uno, el intercambio de ideas, el aprendizaje colectivo que se va produciendo. Yo te puedo decir que es altamente probable que el 95% vieron esto como el cacho de la Jose al principio, porque más pega, no tengo tiempo, no llegaron muy contentos, yo creo. Pero cuando se fueron dando cuenta que la metodología que ocupábamos era que una vez al mes se reunían las mesas y tenían que llegar con avances de su proyecto y los tenían que presentar al resto de sus compañeros. Y el resto de sus compañeros podía opinarles, podía buscarles sinergia. Oye, ¿sabéis qué? ¿No estáis viendo esto otro? Porque se vincula con esto de acá. ¡Ah, qué buena idea! Y cómo de manera conjunta, 1, aprendemos sobre sostenibilidad, 2, saltamos los obstáculos de manera conjunta, buscamos soluciones, y de esa manera todos crecemos. Y hoy día yo te puedo decir que ya hay algunos líderes que están viendo sus proyectos que están siendo ejecutados y están viendo grandes beneficios en los proyectos. Entonces, te puedo decir que el entusiasmo es completamente distinto. Están embalados, se dieron cuenta los beneficios que esto tenía, pero sobre todo yo creo que es por mucho lo que dice Héctor, que de manera conjunta intercambiamos ideas, nos desafiamos a tener un abanico de expectativas más amplio, desarrollamos más también nuestra capacidad de crítica, ¿verdad?, para una mejor toma de decisiones, y eso ha sido súper bueno. Perdón, yo creo que ese ejemplo representa muy bien la conexión con la idea del bienestar también, porque una fuente de bienestar es la posibilidad de participar en mi lugar de trabajo y de que mi voz sea escuchada. Entonces, cuando la gente tiene la posibilidad de expresar sus puntos de vista, la forma en que entiende el mundo, que entiende la organización, es conocido que es una fuente de una experiencia gratificante y positiva y sentirte que te desarrollas en la organización. Y esto tiene una segunda arista que es no menor, que la participación de las personas, y cuando activamente construimos organizaciones desde el punto de vista participativo,
está generando un proceso de construcción de cultura organizacional desde las bases. Porque tradicionalmente nuestros modelos de cultura organizacional que vienen de la organización industrial de hace 70 años atrás, asumían que la cultura se construye de arriba, que los fundadores de la organización, sus directivos, sus gerentes, digamos, ellos colocaban sobre la mesa los principios y los valores y eso decantaba hacia abajo. Probablemente eso sigue ocurriendo en cierta medida, que sería como el proceso top-down, ¿no? Pero la cultura también se construye desde las bases e integrando a las personas en ese proceso. Yo estaba pensando justo a partir de lo que escuchábamos del testimonio, pero también de lo que está pasando en las empresas SB o lo que muestra la investigación, que nosotros en seguridad hace rato que sabemos que una organización que tiene espacios seguros requiere de los trabajadores. Los comités paritarios de higiene, de seguridad, son centrales, digamos, no podemos hacer de otra manera, pero me parece que esto abre también una perspectiva para construir organizaciones 3x de una manera participativa. La única manera de lograrlo es generar diálogos constructivos en torno no solo a la seguridad, a la condición de salud, sino también a la sostenibilidad, y eso es una tremenda oportunidad. Totalmente. Bueno, hemos visto muchos conceptos, aristas, experiencias, cómo en la creación y en la colaboración vamos construyendo entonces el camino de la sostenibilidad y de los entornos laborales seguros, saludables y sostenibles. Y entonces ya para ir cerrando, agradecerles las experiencias, las reflexiones y por sobre todo este diálogo también de creación y co-constructivo para ir pensando y profundizando juntos también e ir avanzando en esta mirada y en este objetivo. Así que queremos agradecerles principalmente a ustedes y también ir agradeciendo a todos e ir cerrando este espacio. Estamos cerrando con este espacio el ciclo de conversaciones con sentido por EMOL TV, así que estamos muy contentos de haberlos tenido y muchas gracias y que sea para una próxima vez.